directora de la Fundación para la Familia, FAM, Información y Tolerancia en las Políticas Familiares, Juliana Caxi. La invitamos, por favor. Ella es comunicadora social con máster en matrimonio y familia, ya lo hemos dicho, directora de la Fundación para la Familia. Adelante, por favor. Buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer al congresista Juan Carlos González por la oportunidad de encontrarnos en este foro titulado Políticas Educativas hacia una sociedad verdaderamente tolerante. A nombre de la Fundación para la Familia, FAM, que coorganiza este evento, también quiero agradecer a los expositores que hoy nos acompañan, al doctor Juan Carlos Puertas, gracias Juan Carlos, a Alicia Rubio, y a todas las personas que apoyaron en la organización, Elizabeth, Estefanía, Martín, así como a todo el público asistente. Desde la Fundación para la Familia, FAM, venimos trabajando para mostrar el verdadero rostro de la familia y su trascendental importancia para la construcción de una sociedad justa, libre y tolerante. En este recorrido nos hemos encontrado con la grandeza de un pueblo que valora profundamente a la familia, rico en costumbres y tradiciones que reflejan una aproximación a la vida que tiene mucho que enseñarnos. También hemos encontrado muchas prácticas que son deudoras de visiones que deben ser corregidas, efectivamente, para lograr que prime el verdadero rostro de la familia, una institución que es la célula básica de la sociedad y garante de nuestro futuro como nación. Hablar de familia es, en un sentido, hablar de educación. Por un lado, en el seno de la familia es donde toda persona que viene a este mundo aprende sus primeras lecciones. Y por otro lado, recae, como bien lo mencionó el congresista González, en los padres la responsabilidad de educar y de velar por la educación del niño que han traído al mundo, la gran mayoría, como fruto de su amor. Por ello, nunca serán suficientes los esfuerzos y la inversión que se pueda realizar para mejorar la educación en nuestro país. Reconociendo los avances logrados, creo que todos aquí concordamos en que es una tarea pendiente y que aún hay mucho camino por recorrer. Son muchos los aspectos de la educación que requieren un debate serio y profesional. Hoy merecen particular atención las políticas educativas que se vienen impulsando, sobre todo en el nivel escolar y en los últimos 2 años. Un diálogo alturado y productivo sobre un tema como este es muy necesario. Quisiera en esta breve intervención referirme a 2 elementos que considero fundamentales para dicho diálogo. El primero, la consideración integral y objetiva de las personas a las que van dirigidas las políticas educativas. Y el segundo elemento, la necesidad de estar bien formados e informados. Empecemos por el primer elemento. Un punto de partida fundamental para dialogar es pues la realidad situada de las personas. Y nos referimos con esto al conjunto de elementos que conforman la identidad de un ciudadano y de su comunidad social. Su historia, sus valores e ideales, sus tradiciones y costumbres. Esto es algo que en cierta medida todos heredamos de nuestros antepasados y a la vez contribuimos a configurar y transmitir a nuestros sucesores. Dentro de la gran diversidad y multiculturalidad de nuestro país, existen elementos esenciales y comunes que definen nuestro ser peruanos. El debate, y mucho menos la legislación, no pueden darse de espaldas a dichas características propias de aquellos que serán luego regidos por estas leyes y que han elegido con su voto a sus gobernantes. Reduciendo el espectro al ámbito propio de las políticas educativas, es muy relevante otorgar el lugar que les corresponde a aquellos que están directamente vinculados al asunto, como mencionó el congresista, los padres de familia. Sería lo propio de una democracia que aspira a una participación ciudadana efectiva. Recordemos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos
además de diversos documentos relacionados con estos derechos fundamentales, establece que son los padres los primeros responsables de la educación de sus hijos. Cito: los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, dice el artículo 26 de la Carta Magna de la ONU. No se puede, por tanto, pensar en políticas educativas que de una u otra manera no tomen en cuenta lo que opinan y quieren los padres para sus hijos. Sin embargo, y tristemente, detrás de muchas de las intervenciones que escuchamos, parece deslizarse la idea de que muchos padres no tuviéramos la capacidad de decidir mejor para la educación de sus hijos. Y que por otro lado existiría un grupo de gente iluminado por ideas más avanzadas y mejores para todos. Es decir, cuando a la inmensa mayoría de padres se nos quiere imponer un tipo de educación con el que no estamos de acuerdo, parecería que se nos está diciendo: ustedes, aunque sean la gran mayoría, tienen que acatar que estos serán los contenidos educativos para sus hijos, porque nosotros sabemos que es lo mejor para ellos, aunque ustedes no lo sepan. ¿Esto es así en realidad? ¿Debemos aceptarlo? Nuestra clase dirigente tiene la obligación de contrastar los fundamentos argumentativos de las políticas que nos deben regir con los principios, valores e ideales de la población que ha depositado en ellos su confianza. De lo que se trata es de discernir lo positivo para promoverlo y fortalecerlo, e identificar lo negativo para erradicarlo. Ahora bien, pregunto: ¿positivo y negativo en relación a qué? Al bien común de los ciudadanos. Es necesario aclarar que no necesariamente la opinión de la mayoría refleja lo mejor para el bien común, pero sí es un dato de la realidad que no puede ser obviado. De ahí, anoto de pasada, la necesidad de que nuestros gobernantes y legisladores cuenten con la formación adecuada para realizar el mencionado discernimiento. Este no puede hacerse en base a lobbies, agendas u objetivos cortoplacistas. Se debe hacer considerando tanto los elementos coyunturales de la vida nacional que afectan la vida de las personas, como aquellos que forman parte de lo que es esencial a toda mujer y todo hombre. Y es que hay ciertos aspectos de la realidad del ser humano que no cambian, que no están sujetos al devenir de los tiempos y las modas. Es lo que desde una perspectiva antropológica constituye la naturaleza humana. Esta consideración es fundamental al hablar de educación de familia, pues la determinación de lo que es positivo o negativo, bueno o malo para una persona no puede desconocer ese sustrato permanente que se expresa en valores que configuran una cultura. Por ello, en el debate sobre políticas educativas, el aporte que se puede dar desde una aproximación antropológica es básico para dialogar desde los parámetros de una ética objetiva. Atender la identidad de un pueblo no significa tomar lo recibido como dado y por tanto bueno. Ciertamente hay muchas cosas en nuestra sociedad que tienen que cambiar. No hay nada de malo en escuchar opiniones nuevas, en contrastarnos con formas de pensar distintas. Es más, es algo saludable. Nada más perjudicial para una nación que quedarse anquilosada en formas y costumbres simplemente por el hecho de ser tales. Justamente por ello el debate es algo necesario. Y permítanme poner un ejemplo: el machismo. No podemos negar que nuestra cultura está impregnada de muchas formas, usos y actitudes que denotan machismo. Por el hecho de ser algo que siempre se ha hecho, que lo hace la mayoría, no significa que esté bien. Identificado el problema, se debe hacer algo por cambiar la manera de pensar, las ideas que se terminan concretando en actitudes machistas que alcanzan niveles tan cotidianos de nuestra vida como las bromas, los piropos o las canciones. Ahora bien, y esa es la pregunta, creo, clave,
¿Cuál es la manera más eficaz de atacar verdaderamente el problema? ¿Cómo atender realmente a las víctimas del machismo? ¿Cómo cerrar esta brecha de desigualdad? En el caso que pongo, que es el machismo, hay estudios muy serios a nivel internacional que evidencian cómo las políticas de ciertos feminismos que han logrado imponer sus agendas no responden a los verdaderos problemas. Es más, agudizan los conflictos, crean problemas nuevos y terminan por no atender a las víctimas reales. Frente a situaciones verdaderas y objetivas, como el ejemplo mencionado, no sirve de nada emprender caminos que no afrontan las causas de los problemas y que en muchos casos importan visiones que poco tienen que ver con nuestra realidad y nuestra cultura. ¿No sería más sensato atender a dichos problemas, comenzando por la educación, tomando como punto de partida la realidad de los peruanos con nuestros valores, aspiraciones y cultura? ¿No sería mejor reconocer el derecho preferente de los padres en la educación de sus hijos y darles una participación real y efectiva en decisiones que afectarán la formación de nuestra niñez? Al inicio decía que un debate serio y productivo debe también tomar en cuenta un segundo elemento, que es la necesaria formación e información. Es un asunto muy delicado, porque la información siempre nos llega mediatizada. Esto se verifica especialmente cuando la temática suscita una fuerte polarización. En esos casos, no pocas veces, la mediación de la información tiene una carga ideológica que distorsiona la lectura de la realidad. Y esto, cuando no se tiene la formación adecuada, pasa inadvertido. ¿Qué hacer al respecto? Quizá una vía constructiva sea la promoción de foros como este, en los que se puedan ventilar las ideas, en los que se pueda poner sobre la mesa la información, pero verificada, con fuentes fidedignas que respeten los protocolos de estudios científicos y académicos, que todo ciudadano debe conocer para poder tener una conciencia formada e informada. Cuando hablamos de políticas educativas, todos los ciudadanos, y especialmente los padres de familia, tenemos el derecho a estar informados y el deber de formarnos adecuadamente para tener criterio propio en base al cual opinar, evaluar y eventualmente tomar decisiones. Lo responsable por parte de quienes tienen en sus manos el gobierno sería hacer un esfuerzo serio por recabar la información relevante sobre el tema, de modo que las medidas se tomen en base a los datos de la realidad y no a premisas que quizás son más fruto de intereses creados que de una preocupación contextualizada por el ciudadano real, por los niños y por la familia. Parte del problema en relación al acceso y manejo de la información es el control mediático. El acceso a expresar la propia opinión en los grandes medios, querámoslo o no, es algo a los que pocos tienen acceso. Se conocen casos de medios en los que quien no está de acuerdo con la línea editorial simplemente no encuentra cabida. Frente a eso, hoy contamos con algunos recursos que son de gran utilidad. Me refiero al uso que se puede hacer de las redes sociales y las plataformas digitales. En ellas, muchas personas encuentran el espacio para expresar sus ideas que de otra manera quedarían en el anonimato. Es verdad que esto también se presta a abusos y desinformación, pero no deja de ser una herramienta útil para dar voz a opiniones autorizadas que por razones muchas veces meramente ideológicas no encuentran espacio en los grandes medios. La sociedad civil tiene la posibilidad, a través de estas plataformas, de organizarse y levantar la voz cuando considere que su opinión debe ser escuchada y no lo está haciendo. Quisiera aprovechar este espacio
para referirme brevemente a un asunto que también pienso es muy importante poner sobre la mesa de discusión: la modernidad. Escuchamos decir con frecuencia que necesitamos modernizar nuestra manera de pensar, que si queremos salir del atraso debemos abrirnos a las ideas y propuestas modernas. Como decíamos antes, no hay nada de malo en escuchar y confrontarnos con ideas y visiones nuevas. Sin embargo, también es cierto que se corre un gran riesgo al rodear de un halo mitológico a la modernidad. ¿Es acaso todo lo antiguo necesariamente atrasado y todo lo moderno sinónimo de progreso y mejora para todos? En algunos aspectos quizás sea así, pero hay otros en los que no. Y me remito acá a la ya mencionada necesidad de tener como referente fundamental la naturaleza de la persona que sustenta una ética objetiva. Cuando hablamos de políticas educativas, considero que este aspecto no puede ser soslayado, pues el sujeto de la educación es precisamente una persona humana. Y más allá de los contenidos de las materias en la educación, ciertamente fundamentales, debemos ser siempre conscientes de que educar tiene como misión fundamental formar personas de bien, con una conciencia ética recta, con valores e ideales que nos permitan pensar en un futuro mejor para nuestra sociedad. En el colegio siempre escuché que la historia es una gran maestra. Se debe aprender de la historia para valorar y fortalecer todo aquello que nos ha hecho mejores como personas y como pueblos, y para no repetir los errores que han tenido consecuencias negativas. Por ello es tan valioso escuchar lo que tienen que decir personas que han vivido ya experiencias como la que nosotros estamos viviendo, pero que nos llevan años de camino recorrido. No es beneficioso ver la realidad de esos países y contrastar las promesas que se nos hacen hoy con lo que de hecho ha sucedido en aquellos lugares donde hace un tiempo tomaron ese rumbo. Que las cosas tengan que darse de la misma manera, no necesariamente. Pero cuando observamos que ciertas agendas responden a patrones que se vienen aplicando básicamente iguales desde hace varias décadas y en varios países, no observar el proceso y sus resultados sería, por decirlo menos, insensato. En este sentido, la Fundación para la Familia, FAM, vio relevante tener la presencia de la señora Alicia Rubio hoy entre nosotros, para que nos ofrezca la oportunidad de conocer de primera mano los efectos en la sociedad española de políticas educativas que llevan años de haber sido implementadas. Y a nombre de FAM, quisiera agradecerle por estar con nosotros. Muchas gracias.